Bueno, Mónica es psicóloga, es doctora en psicología, ha terminado la tesis hace relativamente poquito y toda la tesis se ha dedicado al síndrome de Phelan-McDermid. Se ha especializado en ello y bueno, pues algunos ya la conocéis porque ha participado en varias asambleas nuestras y, y bueno, pues hoy nos va a contar un poquito los resultados de sus estudios, etcétera. Os voy a silenciar a todos los que no sois Mónica para evitar que haya ruidos por ahí y nada, pues adelante, Mónica. Fenomenal, muchas gracias, Norma. Y estás tú pendiente, ¿verdad? De la Sí, sala de espera y todo. Vale, fenomenal. Pues vamos a compartir pantalla. Me avisáis de si lo podéis ver bien. perfecto. Así se ve bien, ¿verdad? Vale, fenomenal. Pues eso, bueno, gracias por la presentación. Bueno, la mayoría, no sé si la mayoría, algunos me conocéis de distintas charlas y sobre todo de daros un poco la vara a lo largo de estos años. Eh, He estado en el Gregorio Marañón desde 2017, colaborando con la asociación con el proyecto de caracterización fenotípica. Son unos añitos ya, cada vez más, no nos volvemos más jóvenes. Y bueno, muchas gracias por tener este espacio en el que pueda trasladaros los resultados del estudio. Vale, para ubicarnos un poco en el contenido de la charla de hoy, primero voy a hacer un breve repaso de qué son los estudios de caracterización fenotípica y la historia natural de una condición o de un síndrome genético. Seguramente algunos o la mayoría lo tendréis claro bueno, pues al final de llevar muchos años escuchando acerca de esto, pero no viene mal un recordatorio. Vamos a ver en qué se traduce esto para el síndrome de Phelan-McDermid y luego ya nos metemos de lleno con la caracterización, con los resultados de la parte basal y del seguimiento y unas breves conclusiones o reflexiones. Lo más básico, lo primero es entender qué es un estudio de caracterización fenotípica. Vamos a hacer una distinción gruesa, porque de esto también sabéis bastante, lo tenéis bastante trillado de otras charlas, y lo vamos a dejar solamente en qué es el genotipo, que básicamente es el contenido genético de una persona, los genes que tiene una persona, y estos genes, como es importante entender que se expresan siempre en un ambiente. O sea, este genotipo siempre se expresa o necesita de un ambiente, que es el contexto externo. El contexto externo a cualquier nivel. Desde la formación, o sea, el primer contexto externo pues es las condiciones uterinas y de ahí en adelante cualquiera de los niveles, ¿no? Pues la ciudad en la que vives, la alimentación que tienes, el estrés, la contaminación, las infecciones, la edad que tienes, etc. Entonces, la expresión de estos genes en estos ambientes es lo que da lugar al fenotipo. El fenotipo son las características expresadas, ¿no? A partir de este genotipo. Puede ser visible, ¿no? Los ejemplos típicos de el color de ojos, la altura, el color de piel, o no visibles, pues por ejemplo el grupo sanguíneo o determinadas enfermedades o la intolerancia a la lactosa o otro tipo de características de ese estilo. Entonces, una caracterización fenotípica consiste en la descripción y el análisis de esas características expresadas, de ese fenotipo, de un grupo determinado, claro, o sea, siempre nos fijamos en un grupo que tenga algún tipo de similitud, pues por ejemplo en el caso del Phelan, realizas una descripción de esa población con la base de que tienen una alteración genética similar. Estos estudios de caracterización fenotípica pueden ser transversales, o sea, como en un momento determinado haces una evaluación, es decir, como si fuera una foto fija, o pueden ser longitudinales, que evalúas varias veces a lo largo del tiempo los mismos aspectos. Y luego pueden ser prospectivos o retrospectivos. Retrospectivos, echas la vista atrás, o sea, evalúas en un momento dado echando la vista atrás, y prospectivos, pues los diseñas directamente para ir recogiendo datos a lo largo del tiempo. Los estudios de caracterización son fundamentales para establecer o para consolidar la historia natural de una enfermedad o de un síndrome genético. ¿Y qué es esto de la historia natural? Bueno, pues la historia natural de una enfermedad la vamos a entender especialmente en el contexto de los síndromes raros, ¿no? Que es lo que nos interesa aquí. Partimos de la base de que hay más de 7.000 enfermedades de baja prevalencia, la gran mayoría de origen genético,
que afectan a más de 300 millones de personas en el mundo, ¿no? De hecho, muchos inician en la edad pediátrica, pues 2/3 de estas condiciones raras empiezan en la edad pediátrica. Y la mayoría no tiene un tratamiento específico que esté aprobado. La historia natural se define tradicionalmente como el curso que sigue una enfermedad o una condición cuando no tienes una intervención directa, cuando no tienes un tratamiento directo. Entonces, la idea es que son estudios planificados para monitorizar distintas variables. Pues, por un lado, pues, variables demográficas, clínicas, médicas, variables genéticas, ambientales, de respuesta a fármacos, cualquier tipo de variable que pueda después relacionarse con cómo es ese curso de la condición, ¿no? Los posibles cursos que además pueden ser diferenciales. Entonces, los estudios de historia natural, ¿qué nos permiten? Seguir el curso clínico de una condición o de un síndrome y la progresión de los síntomas o de los aspectos salientes. En último término, o sea, esto es interesante por varias razones y en último término esto nos va a permitir estudiar la eficacia de los tratamientos existentes o el desarrollo de nuevas opciones terapéuticas, ¿no? Ahora que tenemos tan reciente este año con todas las novedades que hay acerca de nuevas terapias o posibilidad de desarrollo de nuevas terapias, pues justamente todas estas terapias se necesitan basarse en datos de historia natural. Entonces, la utilidad es múltiple, ya lo hemos visto. Nos permiten, por un lado, caracterizar mejor la condición o la enfermedad, tener más información de base, pueden validar modelos animales o trasladarse a estudios preclínicos, ¿no? Nos permiten comprender el curso de la enfermedad, las posibles trayectorias diferenciales, nos permite también entender cuáles son los efectos cotidianos de esta enfermedad o de esta condición en las familias o en las personas afectadas y destacar áreas de necesidad que no estén atendidas, que todavía son bastantes. ¿Qué nos permiten también? Pues, por ejemplo, desarrollar guías de atención clínica, ¿no? Y también sirven para informar de las prioridades de la investigación, pues, ver nuevas líneas de trabajo, o teniendo en cuenta también, sobre todo, la perspectiva del paciente y de sus familiares. También van a posibilitar, pues, identificar biomarcadores o identificar subgrupos dentro de la población. Pues al final el grupo con Phelan-McDermid es un grupo que se define por una causa genética, pero dentro de ese grupo pues, puede haber diferencias, ¿no? Puede haber subgrupos. Esto sobre todo es de cara a los ensayos clínicos y a la eficacia de los tratamientos. Pues también estos estudios nos permiten ver qué medidas pueden ser las más adecuadas para la efectividad, ¿no? de esos tratamientos, para ensayos clínicos o para otros tipos de estudios de intervención. Otro ámbito de utilidad puede ser recabar datos para defender pues, coberturas de seguros o ayudas para terapias o servicios. Esto quizá no es tan interesante en el contexto español, pero bueno, igualmente es bastante relevante. Vale, ¿y cómo trasladamos esto al síndrome de Phelan-McDermid, al caso particular del Phelan? Bueno, sabéis que la investigación acerca del Phelan-McDermid ha aumentado notablemente en la última década. Los primeros estudios datan de los años 80. Eran estudios de descripción clínica, ¿no? El síndrome todavía no se llamaba síndrome de Phelan-McDermid, se llamaba, bueno, ni siquiera las primeras publicaciones ni siquiera hablaban de deleción 22q13. Se trataba sobre todo de casos únicos, ¿no? relacionados con alteraciones genéticas y una pequeña descripción clínica. Entonces, esta es la progresión de publicaciones en la base de datos de PubMed, que es como la base de datos de publicaciones más relevante. Vemos que a partir del año 2000, sobre todo, pues empiezan a aumentar las publicaciones sobre el síndrome de deleción 22q13 y sobre todo a partir de la década de 2010, en particular los últimos 10 años, vemos que ya se emplea generalizadamente el término de síndrome de Phelan-McDermid. Aquí empiezan a bajar las publicaciones de 22q13 y empiezan a subir las de síndrome de Phelan-McDermid. Y sobre todo son estudios de caracterización con muestras pequeñitas, en general unas decenas de participantes. Empiezan a proliferar también estudios de asociación genotipo-fenotipo y hay algún estudio, poquitos todavía, comparativos o longitudinales. Y también vemos una amplia
o una extensión de los estudios acerca del gen SHANK3 o de la proteína SHANK3, tanto en su versión humana como en modelos animales. Entonces, esta es la situación de investigación sobre el Phelan-McDermid, pero vamos a ver realmente esto qué aporta, ¿no? O sea, qué nos aporta todas estas investigaciones, todos estos artículos publicados. Está muy bien que todo esto esté publicado, pero qué nos va a dar, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí tampoco es el... O sea, en la asociación sois muy participativas, las familias, sois increíblemente participativas, sabemos de vuestra implicación en la investigación, os apuntáis a todo lo que hay y más, tenéis súper buena predisposición, o sea, tampoco es el momento de hacer alegatos, ¿no? Para que participéis más, porque creo que es que no da la vida para que participéis más de lo que ya lo hacéis. Pero igualmente, como muchas veces tenemos un ritmo muy rápido, ¿no? Que nos hace ir en piloto automático, yo creo que también está bien pararse un momentito y decir, vale, realmente para qué estamos haciendo estas cosas, ¿no? O sea, qué es lo que nos aporta en concreto. Un breve recordatorio de la utilidad concreta, pues no viene mal. Entonces, ¿qué nos aporta el estudio sobre el Phelan-McDermid? Pues para empezar, lo más básico, conocimiento sobre esas características clínicas, sobre aspectos médicos, comportamentales, sobre las particularidades genéticas que puede haber o la variabilidad genética, posibles respuestas a fármacos, diagnósticos comórbidos. Esto así como de un plumazo, ¿no? Luego también en un segundo nivel, ¿no? Cuando las cosas son longitudinales o hacemos estudios por edad, pues conocimientos sobre el curso clínico y las trayectorias del desarrollo. ¿Qué sucede por esas franjas de edad o qué aspectos son más salientes en qué momentos del desarrollo? Podemos estudiar a largo plazo qué cambia y qué se asocia con esos cambios, ¿no? ¿Quién cambia? O cómo apoyar a lo largo de la vida. Y luego también nos permiten tener conocimiento comparado con otras condiciones del neurodesarrollo, pues por ejemplo como el autismo o como otros síndromes genéticos que se puedan llevar estudiando pues, muchas más décadas que el Phelan. Al final el Phelan se lleva estudiando de forma consistente, pues ya lo habéis visto, 10-15 años, como así de forma más intensa. Entonces todos estos aspectos son útiles, pues por un lado para la investigación, ¡ay, que se me cae esto! Para la investigación, por un lado, ¿no? Para ver pues, líneas actuales y líneas necesarias para identificar prioridades, avanzar en tratamientos, avanzar en el apoyo, también para el tema de poder dar una atención sanitaria más ajustada, más personalizada. Esto es lo ideal, ¿no? O sea, al final no estoy hablando tanto de que esto se haya podido trasladar 100% a la realidad, sino cuál es el objetivo de toda esta investigación, pues que la atención sanitaria sea más ajustada o más personalizada. Lo mismo con las terapias o los servicios, que sea más adecuado para los perfiles de las personas con Phelan. Quizá en un aspecto un poco más abstracto, bueno, pues que esto llegue a la sociedad, ¿no? Pues a la concienciación, por decirlo así, de la sociedad, pero desde la asociación también hacéis una grandísima labor con esto, o sea, con los eventos que tenéis de visibilización, con bueno, pues todos los eventos que tenéis en la web de sensibilización, benéficos, de visibilidad, de iluminación de los monumentos. Madre mía, es que ilumináis los monumentos en toda España. Es que la verdad es que yo el día 22 alucino. Pero bueno, desde luego la idea es que todo esto al final, en último término, debería ser en primer término, pero generalmente esto llega siempre un poco más tarde, ¿no? Con más decalaje, esto llegue a las familias, a las personas afectadas y a sus familiares, para que realmente puedan tener pues, mejor atención y mejor calidad. Vale, y para aterrizar un poco esto, ¿no? O sea, gracias a lo que sabemos, tenemos algunos ejemplos concretos de qué resultados nos puede dar esto. Por ejemplo, gracias a caracterizar una condición y estudiar pues, un número amplio de pacientes, obtienes información sobre necesidades médicas, ¿no? Que luego se puede plasmar, pues, como en esta infografía que tenéis aquí también en la web. En esta línea en concreto, sabéis que el año pasado se publicaron las guías clínicas europeas para el abordaje de distintos aspectos relevantes del síndrome, pues, linfedema, salud mental, temas gastrointestinales. Y también se publicaron el año pasado la actualización de las guías de manejo estadounidenses. Como decía, lo ideal en este caso es que esto no se quedase en un papelito que está publicado en Internet, ¿no? Sino que se trasladase realmente a que la atención sanitaria pudiera ser más ajustada y que no seáis las familias las que tenéis que explicar a vuestros médicos qué pasa con este síndrome.
Sabéis también que bueno, pues hay ensayos clínicos que de los que se han publicado ya resultados, esto justo lo estábamos comentando, ¿no? La terapia génica que va a comenzar próximamente, también el primer ensayo de terapia génica. ¿En qué más se traduce esto? Bueno, pues en los estudios de asociación genotipo-fenotipo. El doctor Nevado con su equipo publicó también recientemente pues, un artículo bastante extenso con un montón de familias. De hecho, yo diría que todas las familias de la asociación habéis participado, si no todas, pues el 95%. Y también, pues, sin dejar de mencionar los estudios, otro tipo de estudios de eficacia de intervenciones, no tanto ensayos clínicos, o estudios de validación de instrumentos. Claro, cuando hay particularidades como discapacidad o como problemas sensoriales o motores o algo así, es un poco difícil interpretar los datos a menos que los instrumentos que utilizas para medir todo esto sean adecuados. Entonces, por eso también es muy interesante la investigación que es relativa a esto, ¿no? A validar instrumentos de medida o a generar instrumentos de medida. Vale, y después de esta introducción acerca de los estudios de caracterización, así un poco más en general, paso a presentar ya el estudio que realizamos en el Gregorio Marañón, en el que se enmarca mi tesis doctoral, que, como decía Norma, se presentó en diciembre del año pasado. Entonces, os cuento los objetivos de la tesis. Los objetivos, por un lado, eran describir el fenotipo clínico y comportamental, con especial énfasis en la sintomatología autista. Explorar las relaciones que podía haber entre esas, no pasa nada. Entre esas características genéticas y el fenotipo, las características clínicas. Y monitorizar la evolución clínica mediante la reevaluación 4 años más tarde. O sea, se hizo una parte basal y luego un seguimiento 4 años después. También hubo una pequeña comparativa, o sea, otro de los objetivos en relación con la sintomatología autista era hacer una pequeña comparativa con un grupito de participantes que no tenían ningún síndrome por detrás, no tenían una alteración genética conocida, tenían solamente autismo. Si da tiempo, luego también os cuento un poquito de esto, pero vamos, el objetivo principal de hoy es hablaros de la caracterización basal y del seguimiento que hicimos. A ver, esto ya me ha quedado tostado. Ahora, vale. Entonces, ¿qué teníamos? Era un diseño longitudinal, un estudio longitudinal con trabajo de campo entre el año 2017 y el año 2022. Quienes participasteis eminentemente fuisteis las familias de la asociación, que os voy a contar. Entre 2017 y 2018 se realizaron las primeras evaluaciones basales de 60 participantes cuyos resultados ya se publicaron hace un par de años en un estudio que tenéis en abierto, que si queréis leer. El seguimiento estaba programado para, en principio, empezar en 2020, pero la crisis sanitaria pues, obligó a retrasarlo todo un poco y finalmente se realizaron en 2021 y 2022 las evaluaciones de seguimiento. En aquel momento, pues algunas visitas tuvieron que hacerse telemáticamente o tuvieron que acortarse o en muchos casos también se hicieron en vuestras localidades de residencia. Y a veces en vuestros salones, en los salones de vuestras casas. De nuevo, muchas gracias también por la disposición aquí, porque es verdad que aquello fue un poco sobrevenido y reaccionasteis y respondisteis muy bien y muy rápido también para buscar localizaciones de evaluación. En este momento se hicieron las visitas de seguimiento de 50 participantes de estos 60 primeros y se incluyó a 44 nuevas familias que querían participar. Vale. Entonces, el trabajo de tesis en cuanto a los participantes pues se dividía, por decirlo así, como en dos partes, ¿no? Por un lado estaba la caracterización basal con 104 participantes, 56 chicos, 48 chicas, con una edad media de 10 años. Eran bastante pequeñitos la edad media, pero el rango realmente era muy amplio. O sea, había participantes desde un año, no llegaban a un año, hasta 41 años. 89 tenían deleciones y 15 tenían variantes de Shank. Y luego para el seguimiento longitudinal reevaluamos a 50 participantes, 24 chicos, 26 chicas. La edad media en la primera visita había sido de 9 años y en la segunda de 13 años. O sea, eran como infancia tardía, preadolescencia. Y aquí solamente había casos de deleción 22q13. El tema comparativo, ya os digo que si luego da tiempo lo vemos.
¿Y qué datos recogimos? Pues como recordaréis, realizamos una entrevista bastante extensa para recoger información relevante. Eso es lo que decía del tema de la historia natural, ¿no? Que cuantos más datos recojas al final, potencialmente más útil puede ser. Entonces recogimos datos sobre antecedentes médicos, temas clínicos relevantes, desarrollo temprano, hitos evolutivos, embarazo, parto, fármacos. Bueno, recogimos bastantes datos en la entrevista. Evaluamos la capacidad el desarrollo, la capacidad cognitiva con escalas estandarizadas, pero es cierto que esto en la primera tanda del 17 no lo hicimos sistemáticamente. Esto sobre todo fue en el 21-22. Y evaluamos la capacidad adaptativa mediante el cuestionario de la Vineland. La sintomatología autista la valoramos con el A22, que es la prueba esta de interacción con unos juguetes, unos materiales. Recordaréis que generalmente la grabábamos en vídeo. Y se recogió también el cuestionario de el perfil sensorial de alteraciones sensoriales y el cuestionario de comportamientos repetitivos. Y luego otras conductas que estuvieran potencialmente alteradas también se evaluaron mediante otros cuestionarios del comportamiento. Vale, voy a contaros ahora los resultados, primero los de la parte basal de 104 y luego el seguimiento. Entonces, tenemos la caracterización basal, 104 participantes. En cuanto al desarrollo, vemos que el 94% tenía retraso en la motricidad, retraso en la adquisición motriz, tanto gruesa como fina. Y el 57% más o menos no tenía lenguaje, no utilizaba lenguaje de forma diaria. Algunas de estas personas quizá tenían alguna palabra suelta, pero no utilizaban consistentemente. Aquí no tenemos datos de comunicación alternativa o aumentativa. O sea, puede ser que algunas de estas personas sí que tuvieran pues, comunicadores o algo así, pero en principio el lenguaje expresivo no. Vale, y luego tenemos esta figura en la que vemos la adquisición de los hitos del desarrollo, del gateo, los primeros pasos, las palabras y las frases. ¿Qué vemos aquí? Bueno, el sombreadito verde es la edad típica a la que se suelen adquirir estos hitos. Y lo que vemos es que las cajas son lo que nos va a indicar nuestros participantes con FELAN. La rayita es lo que te separa cuando la mitad de la gente tenía ya adquirida esta capacidad. Y el punto grueso negro es la media. Entonces, ¿qué vemos? Que en general la media siempre estaban como un poco por encima de esa edad típica, sobre todo ya con la adquisición de frases, ¿no? Que tenía pues mucha variabilidad. ¿Qué es interesante de esta figura, yo creo, de esta imagen? Que además de poder ver la media, podemos ver todos estos puntitos que son las puntuaciones individuales, o sea, estos son los participantes individuales. ¿Qué vemos? O sea, ¿qué nos indica esto? Que la media nos está contando una historia, pues efectivamente hay un número concreto, pero en realidad la edad de adquisición era muy variable, ¿no? O sea, todas esas puntuaciones de cada persona por separado podían ser muy dispersas y muy variables. Esto es importante conocerlo, sobre todo en una población como FELAN que tiene tanta heterogeneidad. ¿Qué vemos también? Que los participantes con variantes de SHANK3, voy a hablar también un poco aquí directamente de diferencias en el aspecto genético. Entonces vemos que los participantes con SHANK3, que son los puntitos en amarillo, tenían una adquisición de hitos que era siempre pues, un poquito más temprana que los participantes con deleción, sobre todo para los primeros pasos. Siguiendo un poco con el desarrollo, vemos que más o menos el 40%, 40 personas, tuvieron algún tipo de pérdida de habilidades o regresión evolutiva. Esto es un ámbito que es necesario recoger de forma muy sistemática. Por eso yo lo llamo pérdida de habilidades, porque regresión evolutiva hay una forma específica de caracterizarlo en el que hace falta que la habilidad esté adquirida de forma muy consistente a lo largo de mínimo 6 meses y que luego la pérdida suceda, etcétera, etcétera. Hay una serie de criterios para hablar de regresión evolutiva y eso deja fuera a algunas personas, porque a veces no llega a haber unas frases o unas palabras adquiridas, ¿no? Pero hablando con vosotros, que no sé si, bueno, las familias de la primera tanda sobre todo, hablando con vosotros yo hacía como mucho hincapié, ¿no? Bueno, pero ¿cuándo fue la pérdida? ¿Cómo fue? ¿Cuánto decía antes? ¿Cuánto decía después? ¿No? Entonces, por eso lo llamamos pérdida de habilidades en general y no tanto regresión evolutiva.
La mayoría de los casos afectaban al lenguaje o a las vocalizaciones tempranas y a la capacidad de interacción social. La edad de inicio media era en torno a los 4 años, pero ya hemos dicho la media, bueno, la media te sitúa en un punto, pero luego la gente puede ser o mucho antes o mucho después. De hecho, vemos que más de la mitad tuvieron esta pérdida de habilidades antes de los 3 años. Y luego hubo varios casos posteriores a los 10 años. 3 de ellos fueron regresiones generalizadas con desregulación emocional, ¿no? En esta edad que también suele ser un poco comprometida, justo la adolescencia, entre los 13 y los 20 fueron estos casos. Con respecto al comportamiento adaptativo, al funcionamiento, a cómo se desenvuelven en la vida cotidiana, pues vemos también puntuaciones por debajo de la media poblacional, que está aquí en 100. Estos son pues como las dos primeras desviaciones típicas y vemos que se sitúan pues entre de 3 en adelante, desviaciones típicas por debajo, sobre todo en los aspectos comunicativos. Claro, esto pues tampoco es ninguna sorpresa para vosotros que yo os lo cuente, porque conocéis las dificultades comunicativas que hay especialmente, ¿no? Pues quizá había un poquito menos de afectación en el tema más social o incluso en el tema de la vida cotidiana, de autonomía, pero la comunicación estaba especialmente afectada. Perdona, Mónica, tienes una Sí, pregunta sobre regresión en el chat. Te la vale. leo si ¿Queréis que quieres. la... Dice, no se puede saber con seguridad el tema de la regresión, ¿no? No se tiene por qué dar siempre, ¿no? No se tiene por qué dar siempre. O sea, de hecho, justamente, a ver que vuelvo. Aquí, de los 104 participantes, veíamos que había una pérdida de habilidades en 40, o sea, era más o menos el 40%, un poquito menos. No se tiene por qué dar siempre. La regresión en Phelan es un poco particular. La regresión en los trastornos del neurodesarrollo, sobre todo, pues, por ejemplo, en autismo, no es raro que haya momentos de pérdida de habilidades que suelen ser tempranos, suelen ser en esos primeros 3 años. No le pasa a todo el mundo, pero no es un porcentaje raro, por ejemplo, para lo que se puede ver también en TEA. Lo que pasa en Phelan es que parece haber otro momento que es así como más comprometido, que es justamente la adolescencia o la adultez temprana. Esto tiene un poco más que ver ya con aspectos neuropsiquiátricos. Si queréis, esto lo comentamos al final del todo, el tema más de la regresión, porque, bueno, está por un lado una pérdida de habilidades, una posible pérdida de habilidades, pues más relacionada quizá con neurodesarrollo temprano, y luego está ese onset, ese inicio que es más tardío, que suele cursar con episodios emocionales, fluctuación emocional. A veces se puede enmarcar en tema de trastorno bipolar, pero no para nada tiene por qué suceder en todo el mundo. Contestando de forma clara a la pregunta, no le pasa a todo el mundo. Otra cosa que no tengo aquí puesta y que también es interesante, los primeros 60 participantes, perdón que siga hablando como de los primeros 60 y de los siguientes 44, pero los primeros 60 participantes, cuando solo cogemos eso, el porcentaje de regresión era súper parecido, también era un 40%. O sea, parece que aunque cada vez tengamos a más gente a la que miremos, más o menos el porcentaje de pérdida de habilidades es más o menos el 40%. Y de esos 60, perdón, y de ese 40% original, más o menos el 40% también volvían a recuperar esas habilidades. O sea, eran como una pérdida que duraba pues entre unos meses o unos años, ¿no? Y con esfuerzo y con pues al final también terapias e implementación de estrategias, parecía que volvía a recuperarse esa pérdida. Por eso es Ichazo, ¿verdad? Quien ha preguntado, me parece. Sí, sí. Por eso, dos Sí, mensajes gracias. Nada, dos mensajes claros, no tiene por qué pasar en todos los casos y luego además hay un porcentaje de estas personas que pierden las habilidades que pueden reganarlas, por decirlo así. Vale, con respecto a los eventos médicos, pues los más representados o los más representativos eran problemas musculoesqueléticos, vamos, esto también lo tenéis bastante claro, el tema de la hipotonía, problemas articulares o de columna, infecciones de repetición en la infancia, sobre todo bronquiolitis, temas respiratorios, neumonías. Problemas del tracto digestivo inferior o superior, estreñimientos, diarreas, reflujo, hallazgos neurológicos que podían ser un poco inespecíficos también incluso,
pues desde quistes aracnoideos hasta otras alteraciones estructurales o epilepsia también incluso. Problemas de sueño también eran prevalentes, o sea, todos estos eran los que estaban representados como en la mitad o más de las personas. Y alteraciones psiquiátricas o conductuales. Esto es un poco cajón general, porque aquí lo mismo hay personas que pueden tener un diagnóstico formal de TEA o de TDAH o de trastorno bipolar, como alteraciones conductuales pues, importantes de mucha agitación o mucha intolerancia a la frustración, ¿no? O fluctuaciones emocionales también. Con respecto a la alteración genética, aquí lo que veíamos era que las deleciones estaban más representadas en los problemas renales y en los hallazgos neurológicos, mientras que las variantes de Shank parecía que tenían pues, más alteraciones conductuales que las personas con deleción. En Perdona, cuanto a las... Mónica, en Sí, cuanto a las condiciones conductuales, porque como tú conoces bien a los niños, sí. el que las deleciones fuesen menos representativa el tema de problemas psiquiátricos y alteraciones conductuales, puede ser porque esos niños estaban pues peor, o sea, que no pueden, digamos, demostrar si tienen una bipolaridad o tal porque no expresan siquiera, o, ¿sabes? Ese tipo de cosas y en cambio Puede los ser. entre sí. Sí, puede ser. O sea, no sabemos muy bien por qué puede ser, pero además es curioso porque este hallazgo también aparece en la literatura. O sea, hay un artículo de Estados Unidos que también tiene una muestra relativamente grande que hacen una distinción entre deleciones grandes y variantes de Shank o deleciones pequeñitas. O sea, muchas veces la diferencia en vez de deleción o variante lo que hacen es como el tamaño, ¿no? Deleciones muy pequeñitas o variantes las juntan y de lesiones grandes. Y también ven lo mismo, que hay como más alteración conductual. Efectivamente, Norma, yo creo que hay una parte en la que puede ser eso. Ujú. Puede ser Mónica, que... y perdona, las Sí, mutaciones, ¿dónde entran? las mutaciones son las variantes. Es, Ah, es, un- vale, es es lo eso, mismo, es ¿no? un Vale, sinónimo, sí. vale, perdona, Una variante de variante. Shank es como el gen en una variante que no es la típica. Entonces es como si estuviera mutado. Es lo mismo. Gracias. Efectivamente, a mí me parece también eso muy interesante, Norma. Yo creo que hay que ver también. También puede ser que Es que yo todavía... digo, si el impedimento cognitivo es tan grande que no pueden mostrar sus alteraciones conductuales, pues Mm, probablemente en ese caso los que tengan sean ese 30 y tantos % que no está dando la cara a ningún problema psiquiátrico o alteración claro, está por conductual. un lado el tema psiquiátrico, claro, también es más difícil diagnosticar algo concreto cuando hay mucha discapacidad asociada, pues por ejemplo, ¿no? Pues un autismo, a lo mejor con una persona, o sea, a lo mejor lo diagnostican más en una variante que en una delección, o también las delecciones suelen estar más afectadas motrizmente. Con Ujú, lo cual, este asunto de la agitación conductual, hiperactividad, a veces también puede estar un poco oculto por eso, ¿no? ujú. Sí, es una hipótesis interesante que sea la que dices tú, Norma. En cuanto a la sintomatología autista, bueno, aquí, como os digo, usamos predominantemente helados. Helados es una prueba de interacción con unos materiales, unos juguetes para ver bueno, pues reciprocidad social y un poco iniciativa, comportamiento repetitivo. Y da unas puntuaciones de gravedad del 1, menos grave, al 10, más grave. A partir del 4 al 7 es lo que llaman trastorno del espectro autista, o sea, TEA. Y lo que vemos es que pues, las puntuaciones medias se situaban dentro de esta categoría, ¿no? de la muestra, tanto en el tema social como en la parte repetitiva o restringida. Un 74% de hecho superaba este punto de corte de lados. De todas formas, es interesante esto, o sea, esto no es equiparable a que exista un diagnóstico clínico de autismo. O sea, esto indica síntomas compatibles con TEA. El diagnóstico va por otro lado y en ocasiones pues es difícil de hacer, ¿no? Justamente por lo que hemos dicho. A veces hay también lo que llamamos el efecto paraguas y parece que todo queda dentro del síndrome de Phelan, ¿no? Entonces, el juicio clínico es síndrome de Phelan-McDermid y luego de repente es pues rasgos, no sé qué, rasgos, no sé cuántos. Claro, porque el síntoma, o sea, el síndrome se asocia con unas alteraciones comportamentales o se puede asociar, pero es importante también explorar si puede existir o no un Buenos días. diagnóstico comórbido. Sí, soy yo, señorita.
Un segundito. Eduardo, ¿es para nosotros? No, Sí, sí, creo sí, que no. sí, sí, No. Creo que claramente. no voy a intentar silenciarle. La Vale. había silenciado, pero se ha vuelto a... Sí, ya. Ya está. Em, ¿Qué vemos entonces? ¿En qué se traduce esto? Pues en una sintomatología TEA muy prevalente, aunque no se pueda equiparar en todos los casos a un diagnóstico. Y en cuanto a la genética, también vemos que las variantes de Shank tenían más gravedad total y de comportamientos repetitivos. Siguiendo un poco con el tema de comportamientos repetitivos, ¿qué vemos aquí? Pues que los más prevalentes, los que más reportasteis fueron sobre todo relativos a conducta restringida y a conducta estereotipada. Justamente es lo que vemos aquí, pues los ítems que más decíais, que más reportabais, manierismos de manos y dedos o movimientos repetitivos del cuerpo, escucha repetitiva incesante de los mismos vídeos, las mismas canciones, uso repetitivo de objetos, coger cosas, meter y sacar, abrir y cerrar, encender y apagar, girar y no girar. Y fuerte interés por un objeto o un tema en particular, ¿no? Como un foco de interés fuerte, que son justamente de estas dos escalas. En menor medida se reportaban o reportabais pues, conductas autolesivas o conductas compulsivas, por ejemplo. No obstante, repito, ¿no? Estas son las medias. Entonces, en este cuestionario va del 0 al 3. Vemos que lo máximo es 0,5. No parece que haya realmente como una intensidad o una prevalencia muy, muy notable. Pero aquí volvemos al tema de la media, ¿no? Que muchas veces pues, que tú mires el bosque no te permite ver qué árboles son en concreto los que tienes delante. Entonces, había algunas personas que no tenían prácticamente ningún comportamiento de estos, mientras que otras sí que tenían la máxima intensidad, ¿no? Esto es interesante también para que vayamos más allá de la media. No había diferencias en función de la elección o de variantes, pero sí vimos que los chicos tenían más conductas restringidas en general. Y en cuanto al procesamiento sensorial, también sabéis que en el FELAN está bastante afectado, está bastante alterado, y vemos valores por encima de la media, de los valores normativos, para búsqueda, sensibilidad y registro de estímulos sensoriales, estas primeras 4 cuadrantes, para el procesamiento del movimiento y de la postura corporal y el procesamiento táctil, y para las escalas conductual y atencional. Aquí vemos que las deleciones tenían también más problemas en el tema de postura corporal. Esto no es de extrañar, porque lo que hay dentro de postura corporal sobre todo se puede relacionar con el tema de la hipotonía o de la fuerza muscular. Y vimos que los varones tenían más afectación en general. Las puntuaciones eran más altas en todo y eran así como más significativas para búsqueda y sensibilidad estimular y para el procesamiento táctil y del movimiento. Procesamiento táctil del movimiento, todo esto es tanto búsqueda táctil como hiperreactividad táctil y sobre todo búsqueda de movimiento, ¿no? Esta búsqueda de input vestibular, subir, bajar, correr, moverse, chocarse, todas estas cosas. Vale, y en relación con los cuestionarios del comportamiento, las conductas más repetidas también, que eran pues, en 2/3 de los participantes, eran problemas de atención. Vemos aquí tanto en los niños y adolescentes como en los niños pequeñitos, problemas de atención, problemas de relación social, y en los niños pequeños más que en los mayores, y en los chicos, sobre todo más que en las chicas, problemas de aislamiento, ¿no? Como de no relación. Y muy notablemente la hiperactividad. La hiperactividad también era bastante notable. Los chicos tenían también más hiperactividad que las chicas, al parecer, y las personas con variantes de Shank más que las personas con deleción. Aquí sí que os tengo que comentar que en concreto las variantes de Shank en estos participantes había más chicos que chicas. Entonces, a veces cuando digo variantes de Shank y chicos, claro, es que es un poco, puede ser parte de lo mismo, ¿no? O sea, aquí es cuando también decimos hacen falta estudios más grandes y sobre todo que cubran más variantes de Shank, porque las variantes de Shank han sido un poquito las más difíciles de detectar hasta ahora, hasta los últimos años.
Entonces es necesario volver a replicar estos resultados, ¿no? Ver si realmente son lo que estamos viendo. Vale, y hasta aquí os he hablado de diferencias, o sea, de la caracterización y de diferencias genéticas que había en cuanto a variantes y a delecciones. Y ahora vamos a ver qué efecto tenía el tamaño de la delección, esa relación genotipo-fenotipo en relación con el tamaño. Tenemos datos para 80 personas porque 9 pues no aparecía en el informe el tamaño o no era una prueba que te especificase el tamaño. El tamaño medio de la delección eran 3 megabases con un rango muy amplio desde 4 kilobases hasta más de 8 megabases, 8 megabases y media. Y encontramos relación consistente, ¿vale? Aquí cuando tú estás analizando los datos puedes ver algunas cosas que te parezcan que son diferencias y luego tú haces pues los test estadísticos que haces por detrás y ves que no es significativo. Bueno, esto siempre hay que tener un poco también el ojo puesto en que hay una cosa que es lo estadísticamente significativo y otra cosa que a veces es lo que sea clínicamente relevante, ¿no? O sea, también un poco por deciros que lo que yo voy a presentar es lo estadísticamente significativo, ¿no? Lo que seguro que había relación. A lo mejor hay otras, pero bueno, estas eran seguro. Vemos que los tamaños grandes de la delección se asociaban con problemas médicos, sobre todo, con más incidencia de problemas médicos, cardíacos, respiratorios, problemas digestivos, temas musculoesqueléticos, de hipotonía. Esto ya se ha reportado anteriormente, ¿no? Pues que a delecciones más grandes pues hay en general más problemas psicomotor. Y las delecciones más pequeñas, por su parte, se relacionaban pues con una adquisición de la marcha más típica, o sea, no había retraso en la adquisición de la marcha, más prevalencia de lenguaje y más alteraciones de conducta o alteraciones psiquiátricas. Y veíamos que a mayor tamaño de la delección, mayor era la edad de adquisición de los hitos, o sea, más tarde adquirían esos hitos, pues del gateo, el caminar y las primeras frases. Tenemos otra preguntita, Mónica. Sí. Dice Yolanda, cuanto menos afectado está el FELAN, ¿es posible que la regresión sea mayor? Si hay alguna relación entre eso. No había relación entre el tamaño de la delección y la presencia de regresión de pérdida de habilidades. Claro, no había una relación estadísticamente significativa. O sea, no parecía depender el tema de la pérdida de habilidades de si eran regresiones grandes o pequeñas. Delecciones grandes o pequeñas, no sé qué he dicho. Sí, sí. No sé si te contesto, Yolanda, pero si no, si tenéis lo que sea, cualquier otra duda, me vais diciendo. Vale, y ahora vamos a pasar a los resultados del seguimiento longitudinal. En relación con el desarrollo, recuerdo, en la visita basal eran 9 años, en la de seguimiento eran 13. La mayor parte de los participantes, un 86%, podía desplazarse de forma autónoma y esto se mantuvo estable en la visita de seguimiento. En cuanto al lenguaje, más o menos pues lo mismo, un 57, también se mantuvo relativamente estable, un 57-58% de participantes no tenían palabras y hubo 4 participantes que sí que tuvieron ganancias de fluidez, pues pasaron de frases simples a lenguaje fluido o de palabras a frases. El control de esfínteres sí que parecía que aumentaba ligeramente, sobre todo el control de vejiga diurno y el control intestinal. Aquí hablamos de continencia, aunque sea parcial, o sea, personas que son continentes, aunque no tengan la iniciativa, ¿no?, de ir al cuarto de baño. O sea, a eso es lo que consideramos continencia parcial. Vale, ¿y qué vemos con respecto a la conducta adaptativa? Porque esto es interesante también. Lo que parecía verse, ¿no?, cuando tú veías las puntuaciones gruesas de la conducta adaptativa es que disminuía globalmente. O sea, las puntuaciones en el seguimiento eran más bajas que al inicio. ¿Qué pasa? Que aquí ya este cuestionario tiene una forma de puntuar que es como dependiente de la edad, por decirlo así. O sea, la distancia que hay entre lo que te pide el cuestionario y la habilidad cada vez es mayor. Entonces,
con las personas que tienen trastornos de neurodesarrollo, que no adquieren los hitos o no adquieren las habilidades típicamente, parece que disminuye, parece que bajan, pero en realidad lo que pasa es que se estancan. No es que pierdan, sino que no adquieren al ritmo que el ¿Quieres instrumento poner aquí te las pide. mascarillas? Perdón. Nada, no pasa nada. Entonces, como sabemos que esto pasa con este instrumento, ¿no? Que es como un concepto que se llama crecer en el déficit, growing into deficit, que parece que esa distancia cada vez es mayor. Entonces, como sabemos que esto pasa, vimos las puntuaciones, unas puntuaciones específicas que hay para ver cambio dentro de cada persona. O sea, tú miras una persona en un momento y miras otra vez esa persona en un momento posterior. Y esa puntuación como tal sí que es como muy directa de esa misma persona. No está contaminada por el grupo ni por nada. Entonces vimos que esas puntuaciones no cambiaban, no eran significativamente diferentes. O sea, ni había mucha ganancia ni había mucha pérdida. Por eso digo que parece que había un estancamiento. ¿Cómo se traduce esto en esas personas individuales, ¿no? O sea, esas puntuaciones individuales? Vemos aquí, por encima de la línea del 0 están el número de personas que mejoraban sus habilidades y por debajo las que disminuían sus habilidades. Entonces, lo que vemos mirando estos números que tenemos en concreto es que en la comunicación más o menos el mismo número de personas pues tenía alguna ganancia o alguna disminución. Pero en autonomía sí parecía que pues el doble de las personas ganaban puntuación, ¿no? Ganaban habilidad en cuidado personal y en desempeño en la comunidad, en desenvolverse en la calle, por ejemplo. Y en socialización pasaba lo contrario, disminuían sus habilidades de relación interpersonal, de juego y de afrontamiento. Afrontamiento es, pues, por ejemplo, ante cambios de rutina o cosas así. La motricidad era un poquito más variable. Motricidad gruesa parecía que mejoraba, la motricidad fina parecía que había como más pérdida, ¿no? O no había, por decirlo así, no se ganaban habilidades. Mónica, tienes otra pregunta. Genial. Bueno, es Ezequiel dice: mil gracias, Mónica, por la explicación, por tu profesión y por tu gran trabajo en esta primera investigación de muchas en las que andarás. Tienes por unanimidad nuestro cum laude. Bueno, su pregunta. ¿Se ha llegado a cruzar todos los hitos estudiados con las medicaciones, dietas de cada caso en cada momento vital? Por ejemplo, logro de las primeras palabras. ¿Se ha observado mejores puntuaciones en algún hito con alguna medicación o dieta concreta? Muchas gracias, Ezequiel, por tus palabras. Y la pregunta, no lo sabemos, no lo hemos visto. No sé si recordáis que en la primera tanda del estudio recogíamos qué medicación se estaba tomando, pero no recogíamos nada más. Era qué medicación se está tomando ahora. Bueno, o sea, ¿cómo os vais a acordar de esto? Quiero decir, me acuerdo yo porque lo tengo delante, porque lo he mirado, ¿no? Pero ¿cómo os vais a acordar que yo hace 8 años os pregunté no sé qué? Perdonadme. Pero en la segunda parte, en el 21-22, a mí sí que me parecía cada vez más importante recoger qué tipo de terapias se habían hecho, qué tipo de dietas no, pero sí que habíamos recogido terapias y habíamos recogido medicaciones. Entonces, esto lo hacíamos por intentar ir en la dirección que dices tú, Ezequiel, ver cómo se asocia el ir a determinadas terapias X tiempo o el tomar determinadas medicaciones X tiempo con esta historia natural, ¿no? Con que tú luego te desarrolles por aquí o por allá. Hemos recogido algunos datos, pero no lo tenemos de forma sistemática. A este hilo es interesante porque, y lo comentaré al final del todo, tenemos el consorcio europeo en el que se hicieron las guías clínicas que os he comentado antes y aquí hay posibilidad de hacer con esfuerzos conjuntos, o sea, con esfuerzos comunes, distinto tipo de estudios. Y hay uno de los estudios que va en la línea de eficacia de tratamientos y de intervenciones. Y yo creo que es muy interesante. No sé si va a salir algo muy concreto, porque es verdad que es difícil de recoger esa información, pero yo creo que también es un dato que es valiosísimo, ¿no? Al final, saber si X dieta, X terapia o X años de lo que sea va a influirte en ir por un lado o por el otro. Entonces, respuesta corta,
Tenemos muy poquitos datos de eso, entonces no hemos hecho ningún análisis, pero es muy interesante y tenemos que hacerlo. Vale. ¿Qué vemos en relación con los aspectos médicos? Una disminución generalizada en algunos ámbitos, pues en temas respiratorios, temas cardíacos o renales, genitourinarios, problemas otorrinolaringológicos, hematológicos, el reflujo. Generalmente todas estas cosas tendían a mejorar. Había una disminución en la visita de seguimiento y muy poquitos eventos nuevos. Pero luego había otros ámbitos en los que había persistencia o muchos eventos nuevos, bastantes eventos nuevos. El tema musculoesquelético pues era persistente, al final la hipotonía o los problemas articulares o esqueléticos persistentes. El tema dermatológico también era bastante, bueno, el tema de la dermatitis atópica, por ejemplo. El sistema endocrino, problemas gastrointestinales del intestino, problemas de sueño muy persistentes, epilepsia, también parecía que había bastantes más eventos nuevos y temas de salud mental y problemas vasculares. En vascular está tanto desde disregulación térmica, o sea, desde problemas con la regulación de la temperatura, hasta el linfedema. El linfedema está metido aquí en vascular, por eso también sabéis que esto puede tender a aumentar con la edad. En referencia a la sintomatología autista, las puntuaciones medias no tenían cambios significativos, pero ya hemos dicho de la media que solo nos cuenta la historia de forma superficial. Entonces, viendo las personas individuales, veíamos que entre el 20 y el 40% aumentaba su gravedad en síntomas TEA y entre el 14 y el 18 disminuía su gravedad. Tenemos aquí las progresiones, las trayectorias individuales separadas por chicos y chicas, y vemos pues eso, que hay algunas personas que a lo mejor se quedan pues bastante estables, no cambian mucho, pero vemos subidas fuertes y también bajadas fuertes, tanto en sintomatología total como en la parte social, el SAS social, o comportamientos repetitivos, ¿no? Entonces, aquí hay algunos aumentos fuertes. Es bastante variable, de hecho un tercio de los participantes cambiaron su clasificación. El A2 ya hemos dicho que te da 3 clasificaciones, no TEA, TEA y autismo, pues 5 redujeron esa clasificación, bajaron un escalón y 3 agravaron su clasificación. Por eso al final un tercio más o menos tenía una progresión no estable. En cuanto a los comportamientos repetitivos, de nuevo, puntuaciones medias sin cambios significativos. Y lo que veíamos dentro de cada escala en cuanto a lo individual es que en las conductas estereotipadas y autolesivas había un 20% de personas o que aumentaban o que disminuían, pero el 80% se quedaba estable. Más o menos el 80% no cambiaba notablemente en su comportamiento estereotipado o en temas autolesivos. Vemos aquí volvemos a ver que son relativamente bajitas las puntuaciones. Si veis ese 0,2, 0,26 que habían las conductas autolesivas, pues aquí lo veis, ¿no? Está casi todo el mundo en una intensidad pues bajita, en torno a 0,25. Sin embargo, más participantes sí que parecía que aumentaban sus conductas ritualizadas, sus conductas restringidas o de insistencia en la igualdad, esta rigidez sobre todo. No tanto la parte compulsiva, sino la parte más rígida de tener que hacer las cosas de forma ritualizada o no querer cambios. Y en el procesamiento sensorial se observó una disminución generalizada de prácticamente todas las alteraciones sensoriales, sobre todo búsqueda y sensibilidad estimular, procesamiento auditivo y del movimiento y los temas conductuales y atencionales. Excepto para evitación y para procesamiento visual, que de base las puntuaciones no eran tampoco muy dispares, o sea, evitación y procesamiento visual no eran de las que más alteradas estaban de base, y excepto en postura corporal, que también hemos dicho que esto, al persistir tanto la hipotonía o los problemas de tono, ya no tanto la hipotonía quizá, ¿no? Sino más los problemas de tono, pues no es raro que tampoco haya cambios. Aquí lo que vemos parece un poco lío la imagen, pero os explico rápido. Lo que vemos es aquí las escalas, o sea, perdón, las secciones sensoriales,
y esta línea media es igual que los demás. O sea, este instrumento te dice si estás más o menos como el resto de gente de tu edad, por debajo o muy por debajo, por encima o muy por encima. Vemos que por debajo o muy por debajo no hay casi nadie realmente. Los problemas suelen estar en que hay puntuaciones alteradas como por exceso, ¿no? Pero vemos que en esta línea media de la visita 1, el color es un poquito menos oscuro que en esta otra línea. O sea, sobre todo hay menos gente en más y mucho más en la visita de seguimiento que en esta visita basal. Con lo cual, esto es lo que nos está contando que hay una tendencia a la normalización de las alteraciones sensoriales. Y con respecto a la progresión de alteraciones de conducta, pues se evidenció disminución de hiperactividad, de problemas de conducta y transgresión de normas. Claro, aquí esto es como lo llama el cuestionario. Claro, ¿qué significa transgresión de normas? ¿No? Bueno, pues está muy relacionado con el tema de conducta, con hacer cosas fuera del momento, por ejemplo, ¿no? O con la propia hiperactividad también. También se disminuyeron un poco menos notablemente los problemas de atención y aumentó el aislamiento social. Los asteriscos es lo que os he dicho de la significación estadística. Era estadísticamente significativo ese descenso en hiperactividad y en problemas de conducta y transgresión de normas. Pero aquí vemos pues también que la agresividad baja mucho, el problema atencional baja mucho aquí, pero aquí no sale estadísticamente significativo. Claro, pues estadísticamente no, pero a lo mejor en lo que se traduzca en la vida cotidiana sí que hay un correlato, ¿no? Que esto también es interesante. El aislamiento social, por ejemplo, no tiene un aumento estadísticamente significativo, pero lo reportáis muchas personas. Entonces, a esto hay que atender, ¿no? Aunque no nos salgan las cosas estadísticamente significativas, hay que atender a esto. Mónica, hay una pregunta. Sí. Eh, Habéis, o sea, justo al pillar el tema de la pandemia entre una y otra, o sea, ¿habéis pensado que alguna de las cosas, alteraciones o cambios que ha habido, tanto conductuales como cognitivos o tal, puedan ser causa de la pandemia? El estar más con los padres, el no tener terapias, el, no sé, el Pues, aislamiento. pues realmente, o sea, yo recuerdo que cuando hicimos las primeras evaluaciones de 2021, también preguntábamos bastante de forma como cualitativa, de forma abierta, qué tal habían estado los chicos y chicas en la pandemia. No tengo unos datos cuantitativos, pero la mayoría, de recuerdo, te lo estoy diciendo de recuerdo, Norma, la mayoría, de hecho, lo que informaba, había algunas personas a las que la pandemia le había sentado fatal, la pérdida de rutina les había sentado fatal, pero yo te diría de cabeza que a 3/4, más o menos, en realidad el parón de pandemia le había venido bien para conectar y para la expresión, para la comunicación. Había habido como mejoras en comunicación y en relación social con la familia, claro, a lo largo de pandemia. Esto no sabemos cuánto de estos cambios pueden deberse a tema de pandemia. Yo te diría que, yo te diría que no. O sea, por ejemplo, la hiperactividad o los problemas de conducta, la hiperactividad sobre todo, es esperable ya solo por el propio neurodesarrollo que vaya cejando un poquito la hiperactividad. Lo que vemos aquí es que, sobre todo esto también es importante, lo que vemos aquí es lo que pasa en esa primera muestra que tiene 9 años hasta que tiene 13. O sea, la dispersión es grande, ¿eh? O sea, no todos tenían 9 y luego todos acabaron con 13, vamos. Pero el grueso de la gente pues era en esa primera edad pediátrica hasta la adolescencia. Eso es importante también saberlo, que esto no es extrapolable a lo mejor a qué pasa en la edad adulta, ¿no? Qué pasa a partir de los 20, a partir de los 25. Pero yo sí que creo que tiene que ver con la edad, más que con el hecho de haber pasado la pandemia. El paso Claro, a si la se realizase otro pubertad, estudio ahora, adolescencia. quiero decir, si Sí. sí que podrías un poco decir claramente si se Cuando debe. hagamos el seguimiento 3, ¿quieres decir? A eso me refiero Vamos justo. buscando fecha para el año que viene, que son 4 años y nos toca. Claro, eso justo. Es muy interesante. Y es que además nos faltan estudios longitudinales. Es que hay muy poquitos datos. Entonces, vamos con ello.
claro. Claro, Porque como además siempre, ¿no?, hay niños de las mismas edades, pues esto lo claro, podemos claro. ver seguro. Pero vamos, yo te diría que no es tanto, no tiene tanto que ver con el hecho del parón de Ujú. pandemia también, porque a muchos ellos los evaluamos a lo largo de 2022, que ahí ya Ujú. estaba otra vez el colegio, estaba otra vez todo. Vale. Vale, y por último, bueno, hasta aquí los resultados concretos, ¿no? Ahora, como lo he presentado todo, pues como deteniéndome un poco en aspectos distintos, voy a hacer ahora como el mini resumen por ámbitos, ¿vale? Entonces, vemos en la caracterización, eh, por decirlo rápidamente, pues un retraso en hitos del desarrollo, gran afectación del lenguaje, muchas comorbilidades médicas, el tema de la pérdida de habilidades, ¿no?, en primera infancia sobre todo, y a veces una nueva incidencia en adolescencia. Conducta adaptativa baja, parece que hay un efecto meseta en el desarrollo, no tanto que se pierdan cosas, sino que se estancan en el desarrollo. Alteraciones conductuales típicamente descritas, pues hiperactividad, problemas de atención, de relación social, y una sintomatología TEA elevada. Parece que hay más conductas restringidas en varones. Esto no sé, o sea, esto es lo que os he dicho que habría que replicar o que habría que volver a ver bien. Esto no sería lo esperable en TEA como tal. Claro, el FELAN no es autismo, ¿no? O sea, es como una entidad separada, con lo cual no podemos extrapolar lo que sabemos del TEA. Y un perfil sensorial tanto hipo como hiperreactivo y más afectación en varones. Todas estas cosas en general ya se han visto también en otros estudios. Es importante, los estudios de historia natural los hacemos y los repetimos porque no nos vale que sepamos que a 50 personas en no sé dónde les pasó no sé qué, ¿no? O sea, necesitamos saber qué pasa con las personas con Phelan-McDermid aquí, allí, con estas edades, con estas otras edades a lo largo de X tiempo. Lo que quiero decir es eso, que tampoco es que hayamos descubierto cosas súper novedosas, pero es muy importante que tengamos resultados sólidos replicados, ¿no? Y estas son parte de las reflexiones que yo creo que se derivan o que yo derivo del trabajo de tesis y del proyecto en general. Bueno, pues más allá de los datos concretos, ¿cómo se traduce esto luego para la vida cotidiana, ¿no? Pues las personas con CELAN, esto destaca las grandes necesidades asistenciales que tienen y luego la necesidad de atención médica especializada. Aquí yo no puedo ir simplemente a un médico a ver qué me cuenta, porque a veces hay cosas a las que tengo que prestar atención específica, ¿no? Y que no se me puede escapar. En estos aspectos hay margen de mejora. O sea, ya hay también estudios que se han dedicado a ver cuántos problemas hay en la coordinación asistencial, cuántos problemas hay en la atención específica. Entonces aquí tenemos también margen de mejora. Otra cosa es que a la hora de reflexionar sobre las manifestaciones comportamentales, las alteraciones comportamentales, hay que considerar el nivel de desarrollo. Es importante ponerlas en ese contexto. El abanico que hemos descrito no es específico del FELAN, pero sí que nos informa de cuáles son los aspectos más representativos. Y esto nos puede ayudar a dirigir las intervenciones de forma concreta, ¿no?, para que puedan impactar positivamente en la calidad de vida, en el funcionamiento diario de la persona y de sus familiares. Pues, por ejemplo, si yo sé que hay poca tolerancia a la frustración, pues a lo mejor tengo que hacer mucho hincapié en estrategias de autorregulación, además de intentar incidir, por otro lado, en una atención en la que las esperas se minimicen, ¿no? O apoyo conductual positivo, promoción de la capacidad comunicativa. Y en esta población la prevalencia de rasgos TEA es muy elevada, pero es importante no precipitarse a la hora de asignar diagnósticos cerrados de TEA en poblaciones que tienen pues, una alteración global del desarrollo importante, ¿no? Aquí no he presentado los datos, pero en la primera tanda hacíamos una entrevista larguísima, que eran 2 horas y pico de entrevista, acerca de qué pasaba en los 4 y 5 años, a los 4 y 5 años, y qué pasaba en el momento actual con respecto a los síntomas TEA. Lo que hemos visto también en este estudio es que a los 4 y 5 años había mucha afectación, pero que luego en el momento actual se había mitigado, ¿no? Claro, en algunos casos se habría mitigado gracias a determinadas intervenciones o terapias y en otros casos se ha mitigado quizá por el propio desarrollo, ¿no? Porque a los 4 años la alteración global o el retraso global que hay es tan grande que estás contaminando al final el buscar el TEA. Entonces, aquí hay que asegurar siempre los apoyos necesarios, pero de cara a los diagnósticos de autismo, bueno, pues quizá
o bien hacerlos muy adaptados o bien reevaluar. En relación con la asociación genotipo-fenotipo, pues también bastantes de nuestros hallazgos están en línea con lo que ya se ha descrito antes. De lesiones más grandes se relacionan con mayor retraso psicomotor, menor nivel de lenguaje, menos ajuste adaptativo y más comorbilidades médicas, en concreto pues algunas, ¿no? que son las que hemos mencionado. Y las variantes de Shank con más síntomas psiquiátricos o conductuales e hiperactividad incluido y con mayor gravedad dados de comportamientos repetitivos. Esto no se ha dicho antes, hasta donde yo sé, con lo cual esto también hay que ponerlo un poco entre paréntesis y ver si realmente las variantes de Shank están más afectadas en su sintomatología TEA o si es un hallazgo que está pues, mediado por otras cosas de estas 15 participantes en concreto. ¿Qué pasa aquí? Que bueno, pues nuestra comprensión sobre alteraciones genéticas es mucho más completa actualmente, gracias a todos los esfuerzos de los estudios de asociación, pero la variabilidad fenotípica sigue siendo muy amplia y seguimos teniendo muchas lagunas a la hora de saber qué se relaciona con que se manifiesten estas cosas o estas otras cosas, ¿no? O sea, puede haber múltiples factores por detrás, pues, en la epigenética o que existan alteraciones añadidas, además del FELAN. Y por último, con los aspectos longitudinales, vemos un descenso de algunos eventos médicos, pero persistencia de otros, que esto también es interesante saber que hay algunas afecciones a las que se les va a tener que dedicar tiempo y atención a lo largo de la vida, o al menos, repito, toda esta muestra que era en su mayoría pediátrica. Hay un descenso en puntuaciones de conducta adaptativa, pero este descenso es más un efecto meseta. Pero sí parece haber más personas que disminuyen su ajuste social y más personas que aumentan su autonomía con la edad, ¿vale? En este rango entre la infancia y la adolescencia. La sintomatología autista grupalmente estable, pero las trayectorias individuales variables. Lo que sí parece normalizarse es el procesamiento sensorial. De nuevo, aquí va a haber algunos estudios que se dirijan específicamente al procesamiento sensorial próximamente, confiamos. Y luego alteraciones conductuales con progresión dispar, pero sí parece que hay menos hiperactividad y menos problemas de conducta. Entonces, ¿esto qué nos destaca? Pues la importancia de las trayectorias individuales. Yo lo he dicho varias veces en esta charla, pero es que me parece un mensaje clave. Tienes unas medias que te informan de determinadas cosas que, bueno, son útiles, pero también, más allá de esa tendencia grupal, son las trayectorias individuales las que tienen implicaciones para la vida cotidiana de las personas y pues para dirigir, por ejemplo, pues su instrucción educativa, saber qué tipo de terapias son más ajustadas en según qué momentos, pues a lo mejor incidir, ¿no? en aspectos sociales justo en el cambio a la adolescencia, pues implementar intervenciones dirigidas pues, o espacios para juego funcional, promoción de la integración, etc. Y luego también con el tema conductual, la importancia de identificar antecedentes a esas alteraciones conductuales. En ocasiones pueden ser incluso eventos médicos, a veces alteraciones conductuales que parecen persistir pueden ser un evento médico subyacente. Y es importante conocer los patrones típicos de cada persona para detectar y responder a los cambios. Esto se ha mencionado también en algunas de las charlas, ¿no? Tener una línea basal es muy importante para saber cuándo algo se está yendo, se está alejando de esa línea basal. Un cambio no necesariamente significa algo malo, o sea, no todos los cambios o que una persona deje de hacer X cosa o empiece a hacer X cosa no es malo per se, pero está bien estar un poco al tanto, ¿no? O sea, está bien poner atención en esto y ver si hace falta o no responder a ese cambio de alguna manera. Y termino ya la presentación subrayando las fortalezas del estudio, porque es verdad que es un estudio, bueno, pues con unos ámbitos dirigidos a ampliar este conocimiento sobre la historia natural de forma multimodal, con observación directa, con cuestionarios de padres, o sea que integra también la visión de los padres. Nos da una imagen bastante clara y permite ver la complejidad sintomatológica del FELAN. O sea, el Phelan-McDermid es una condición que se expresa de una forma muy heterogénea. Tenemos ciertas variables en común, pero realmente la clínica es muy variable.
Y luego también otra gran fortaleza son las tasas de respuesta tan elevadas. Prácticamente en todos los cuestionarios y en todas las evaluaciones, más del 70% teníamos de tasa de respuesta, que está fenomenal realmente. Así que esto también, por daros la enhorabuena a las familias, es una caracterización muy extensa, es una de las cohortes más numerosas con caracterización clínica, porque se han hecho también estudios genéticos, pero con la caracterización clínica detallada es una de las cohortes más numerosas. Así que muchas gracias y enhorabuena también por eso. Y ahora, ¿hacia dónde estamos mirando? Pues ya os anticipaba antes que dentro del consorcio europeo, pues en principio van a surgir algunos proyectos colaborativos. La idea es siempre pues, intentar tener más participantes, ¿no? Aquí en España la asociación es muy potente, sois muy potentes y hay muchas personas, llegáis a muchas familias y los procesos diagnósticos, a pesar de que sean muy tediosos en ocasiones o en según qué comunidades, pero es una asociación muy grande. O sea, si te vas a Alemania, que la población es mayor, pues hay menos, ¿no? O sea, las asociaciones al final también mueven mucho. Entonces, ampliar participantes nos va a ayudar a aunar los esfuerzos dentro del consorcio europeo, nos va a ayudar a poder decir cosas más sólidas, ¿no? Resultados más sólidos. Y los temas pues también van a ser diversos. Hay algunos temas básicos de estudios celulares, modelos animales, y luego algunos otros estudios aplicados. Hay algunos, claro, yo no sé si saldrán todos, pero idealmente, bueno, temas de sensorialidad o temas de regresión también se quiere estudiar de forma más específica, o en la efectividad de tratamientos también, como decía Ezequiel. Mónica, una, Con esto una termino. cosita. Sí, dime, Yerba. Estabas hablando del linfedema. ¿El linfedema, habéis visto como que ha surgido a diferentes edades? O sea, yo pensaba que era una cosa como que ya el que la tenía lo tenía y el que no lo tenía no lo tenía, pero me da la impresión por lo que En- has contado como que es algo que puede Es aparecer que, claro, en no, algún es que momento. el tema de los eventos vasculares que tenemos aquí metidos es que era un acúmulo, o sea, el linfedema lo metíamos ahí, teníamos un listado en el que había 14 sistemas y el linfedema al final con el que más encajaba era con el sistema vascular. Em, pero claro, el linfedema sí parece haber más, o sea, a medida que cuando tú estudias por franjas de edad, sí Ujú. parece haber más incidencia de linfedema en edades o sea, a medida que avanza la edad. No es tanto que se relacione con edad, o sea, no es tanto que vaya a surgir linfedema con la edad, pero sí que quizá no es tan Sí, pero visible. que es algo a lo mejor a vigilar. O sea, que el hecho de si ves una inflamación de una pierna, un brazo, tal, que aunque no haya tenido nunca, que haya de repente debutado con esto. Generalmente Generalmente se ven, hasta donde recuerdo, sobre todo en deleciones más grandes. O sea, suele estar más asociado con deleciones más grandes. No sé si diría que hace falta preocuparse mucho si en casos de variantes o en deleciones pequeñitas hay alguna. O sea, vamos, siendo una característica también asociada al síndrome o bastante prevalente en el síndrome, yo no lo dejaría pasar. Pero en cuanto al tema de la preocupación, es verdad que el linfedema se asocia más con delección más grande. Vale, y luego tenemos por aquí preguntitas. Espera. ¿Vale? A ver, Cristina, que dice, muchas gracias, Mónica, por tu aportación a esta investigación tan exhaustiva. Como sabes, a mi hijo le diagnosticaron con 27 años, hasta entonces sin explicaciones o muchas de las afecciones que presentaba. Desde que le diagnosticaron, no le han hecho un estudio completo de las posibles patologías que pueda tener por el síndrome. Solo se limitan a tratarle desde el ámbito de la psiquiatría, por sus problemas de conducta. Cuando estos suelen responder a malestares físicos, puesto que él no puede expresarlo de forma verbal. Está muy bien todos los estudios y atenciones a pacientes menores, pero ¿qué sucede cuando son adultos? Son los grandes olvidados. Sí, o sea, toda la razón con el hecho de que la edad adulta suele estar más inexplorada. Em, es verdad que muchos de los diagnósticos se hacen en edad infantil, con lo cual al final generalmente ¿no? se ponen los esfuerzos siempre en esta edad infantil en la que supuestamente es también en la que más incidencia puedes hacer.
también porque tienes acceso a muchos más recursos. O sea, al final no deja de estar en atención temprana o de tener determinados apoyos escolares, ¿no? Que luego ya cuando sales del ámbito escolar parece que efectivamente, Cristina, la vida, ¿no? Te sales del cauce y dices, ya ahora estoy en el océano y ¿qué hago? Entonces, también yo creo que el estudio de las personas adultas es muy, muy relevante. Hay algunos estudios que se relacionan más con tema neuropsiquiátrico en población adulta, pero sí. Y Cristina, es que yo creo que, claro, no pudisteis participar en la investigación porque no estabais todavía. Entonces, sí que es verdad que si hacemos más seguimiento, yo te invitaría a poder participar. No sé si estás por ahí. Sí. A ver, que no te veo. Bueno, eso, Hola, que... Mónica, sí Hola, que, Cristina. sí que estoy aquí. No era una acusación No, 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 hacia no. ti. Por supuesto que no. Es verdad que llevo muy poco tiempo. Mi hijo tiene 28 años y aún me de hacer los 27. Es cuando le diagnostican del síndrome, después de llevar yo años pidiendo el estudio genético y denegándomelo. Entonces, pues bueno, es más hacia la atención médica cuando yo voy con mi hijo con una crisis de agresividad y digo, puede ser que tenga algo a nivel físico. Estoy en la asociación, he participado en un congreso internacional, por favor, busquen la causa. Entonces, incluso les sienta mal el que tú les digas que sabes acerca del síndrome. Parece que Mm, vas de prepotente cuando lo que quieres es ayudar a tu hijo. Y es que a lo largo de su vida ya ha habido varios episodios donde prácticamente le han sedado con medicación psiquiátrica y luego he descubierto cuál ha sido la causa. Por ejemplo, una vez le vi una muela picada y cuando entró en quirófano le tuvieron que sacar esa muela y hacerle 17 empastes. Mi hijo tenía 18 puntos de dolor en la boca y lo único que hicieron fue darle medicación psiquiátrica. mm. Y como ese ejemplo puedo poner varios. Yo creo que hay tareas pendientes, hay también deberes que hacer desde la atención sanitaria. O sea, al final la atención sanitaria, bueno, yo creo que son dos cosas, ¿no? O sea, por un lado llega hasta donde llega en la medida en la que la atención que puede dar es más generalista de lo que sería ideal o de lo que nos gustaría. Y luego, por otro lado, está en constante actualización. O sea, realmente ahora es verdad que hace 10 años, ¿no? Tú ibas a pedir una prueba genética y tenías que cumplir unos requisitos tremendos para que te pudieran aceptar una prueba genética. Ahora, en según qué comunidades, repito, es un poco más sencillo el acceso o hay protocolos dentro de los propios hospitales que permiten que pacientes, a lo mejor con una clínica más leve, puedan entrar por el circuito de pedirles pruebas genéticas. O sea, yo creo que efectivamente la lección a aprender es que nos queda trabajo por hacer y que, no, y que hay que integrar lo que nos dicen las familias, sobre todo en casos de síndromes poco conocidos, ¿no? Y luego, por otro lado, que esto es una maquinaria que desafortunadamente no puede dar la respuesta tan rápido como se necesita. Y esto además creo que es así y es una pena, pero creo que es inherente al sistema. O sea, al final es una maquinaria tan grande que requiere de tantas cosas y sobre todo que está formada por tanta gente individual que no es como una máquina diseñada de forma perfecta para que todo el mundo dé la respuesta adecuada, ¿no? Que a veces se llega y se tiene un profesional delante que no sabe nada del síndrome ni quiere saber. Y a veces se llega con un profesional que no sabe nada del síndrome y que sí que tiene buena disposición, pero tiene limitaciones. Entonces yo sí que creo, Cristina, que de tu reflexión se recoge esto de decir, efectivamente, hace falta dar una vuelta y dar una pensada a cómo se atiende a las personas y sobre todo al tema de las alteraciones físicas subyacentes en personas que no pueden expresar de forma concreta que les duele aquí, ¿no? O esto. Y luego también, pues, el decir que el sistema está en una lenta mejora, creo yo, ¿eh? Un poco desde lo global. Luego, bueno, dice Ezequiel, alteraciones comportamentales igual alteración médica subyacente. No siempre, ¿no? Entiendo, pero sí. No, no Pero sí que siempre, pero hay que siempre descartarlo, ¿no?
Sí, de hecho, también eso es una de las claves que en las guías europeas, cuando hicimos la parte de salud mental, también decíamos esto, ¿no? O sea, hay determinados factores que pueden estar influyendo en esas alteraciones de conducta. A veces puede ser la propia edad, ¿no? Que más pequeño igual a tal, más mayor igual a cual, pero no suele ser tan sencillo en absoluto. O sea, suele ser pues una interacción de factores y el tema médico es relativamente sencillo de ver, no en todos los casos. De nuevo, aquí me remito a Cristina, pero suele ser como lo primero a descartar. Y luego dice Lucio, dice, en los últimos estudios, la inteligencia artificial ha supuesto un mejor análisis de los datos o todavía no ha llegado a nuestro ámbito. Pues depende un poco de para qué, Lucio. A nuestro ámbito del FELAN, ahí sí que no estoy segura. Al ámbito del neurodesarrollo sí hay algunas cosas que llegan en inteligencia artificial. O sea, en inteligencia artificial lo más clásico que se ha estado haciendo hasta los últimos años son aprendizaje de máquina, no sé cómo se dice en español, machine learning, en el que tú generas algoritmos, tú le enseñas a una máquina a, por ejemplo, ser más ajustada, hacer diagnósticos ajustados o hacer predicciones ajustadas. Tú le dices a una máquina, por ejemplo, tengo 1000 pacientes a los que les pasa esto. 900 tienen además esta cosa. Claro, tú esto no se lo dices así, tú le metes todos los datos y esa máquina dice, ah, mira, pues de los 1000, 900 tal, 500 cual, los mayores de 18 no sé qué, los menores de 15 tal. Entonces la máquina genera, o sea, hace todos sus cálculos y su magia por detrás y te puede dar, ¿no? Como unos resultados o te puede dar unos algoritmos. Yo sé que se usa, por ejemplo, o se pretende, uno de los ámbitos de aplicación más, quizá más útiles, es el tema del diagnóstico para poder hacer, bueno, o sea, no tanto del diagnóstico, sino de ver características asociadas, ¿no? Y ver qué se puede hacer con determinadas personas en función de esas características. Por ejemplo, en autismo se ve o se está viendo, sobre todo para ver si, si genéticamente se puede hacer X prueba o si a lo mejor con las características que tiene esa persona no hace falta hacer esa prueba genética, sino que se puede hacer otra prueba genética, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo. O sea, este ejemplo se puede extrapolar a otras cosas. Y hombre, la inteligencia artificial también se utiliza en dispositivos de comunicación, ¿no? En principio, los dispositivos de selección ocular. Bueno, yo aquí ya divagando. O sea, Lucio, si tienes alguna cosa, si tienes alguna pregunta como más concreta, si quieres lo vemos. Yo de inteligencia artificial sé muy poco. Es que además soy tan analógica. Bueno, en fin, perdón. No, yo Eh, simplemente preguntaba por el análisis de datos. Una vez que tenemos todos los datos, si la inteligencia artificial nos ayudaba a tener unos resultados mejores. Hombre, desde luego, yo creo que al FELA no se ha aplicado de momento, pero no creo que tampoco quede mucho. Sobre todo en la generación de algoritmos, es lo que digo, para saber cómo se separan, qué tipo de trayectorias diferenciales puede haber. Para eso es muy útil. Vale, y vale. bueno, supongo que también incluso a veces a la hora de detectar algún gen de toda la delección que esté provocando una dolencia en concreto dentro del FELAN, seguramente eso va a ayudar y va a hacerlo mucho más rápido de lo que se estaba haciendo hasta ahora. A ver, por aquí dice Ezequiel que el diagnóstico se hace desde 1998 y eso hace que tengamos pocos adultos diagnosticados, pero que, claro, esto va a ir cambiando Mm. y vayamos teniendo más información sobre esos adultos. Por eso es muy interesante no desatender a la población adulta, porque están muy bien los niños, pero se van a convertir en adultos. Entonces hace falta que sepamos qué pasa en la edad adulta a todos los niveles e Yo incluso creo, hacer los longitudinales más allá de la edad adulta, que a veces haces los longitudinales hasta los 21. Y ya a partir de los 21, como ya son mayores de edad, todos son iguales. Y no es lo mismo a los 21 que a los 40, ¿no? pero yo estoy convencida de que hay que hacer una campaña en la Comunidad de Madrid de diagnóstico en residencias y demás para conseguir adultos, porque es que ya, como no, muchos no tienen ya ni padre, ni hermano, ni nada, nadie se molesta por ellos, Totalmente, ¿sabes? Y dependen totalmente. directamente de la Comunidad de Madrid. Y si se Que diagnosticasen, antes, tendríamos seguro más casos y podríamos saber más. total,
total, porque es que antes era un diagnóstico de autismo con discapacidad intelectual y fuera, no había una prueba genética, o como mucho se hacía un cariotipo, ¿no? Que no te permite ver prácticamente ninguna, o sea, las de lesiones muy grandes sí, pero nada más. Y luego, a ver, Sonia dice, muchas gracias por todo lo que nos enseñan y por su generosidad. Llevamos apenas un par de meses con el diagnóstico de mi hijo ahora, de 2 años, y estamos empezando en todo este mundo. Nos gustaría saber si hay profesionales especializados en el síndrome a los que consultar o poder ir y cómo se accede a ellos. Si sería desde el campo privado o hay opciones a nivel público de que puedan derivarnos desde Canarias, que es donde vivimos. En la app he visto que hay varios en Cataluña o Madrid principalmente. Dice, y otra pregunta, cuando hacen estos estudios tan interesantes, nos avisan para poder aportar, poder participar. Muchas gracias y perdone por tanta pregunta. Somos novatos aún, pero con muchas ganas de aprender. Bueno. Muchas gracias, Sonia, por la pregunta. Pues profesionales especializados en el síndrome en España no hay gran cosa. O sea, es verdad que están en Madrid o en Cataluña. Bueno, en Madrid está el Instituto de Genética, en el Marañón, ¿no? También estamos con el proyecto de caracterización. O sea, sí hay algunos puntos, pero efectivamente en Canarias, hasta donde yo sé, no hay. No sé si, Norma, tú sabes o desde el SIO, ¿sabéis? Yo desconozco que exista algún especialista en Canarias. Sí que sé que otra familia de Canarias estaba yendo a Barcelona para hacerles pruebas y bueno, para que viesen al niño y tal, y desde la Seguridad Social, sin ir por privado, sino que ellos contactaron y consiguieron que les mandasen desde Canarias a Barcelona para que viesen al niño. Entonces yo intentaría lo mismo, porque si ya hay esa vía, sabes hablar con esta otra mamá e intentar que ir por la misma vía y que le atienda al mismo médico y demás, porque allí en Barcelona hay bastantes niños y están también bastante implicados en el hospital de San Pau y de San Jordi, ¿no? Me hago el lío con ellos, pero bueno, San Joan de Dios. En San San Joan de Joan, Dios. yo creo que sí. Eso. En Madrid está el Gregorio Marañón, por un lado, que es donde está hay una consulta, pero es de autismo, la consulta como tal, y luego hay una consulta de genética y salud mental que no tengo tampoco muy claro la derivación de otra comunidad, igual es un poco liosa, no lo sé, me puedo informar. Y luego en Madrid está La Paz, en La Paz con el Instituto de Genética, que ahí también tienen como experiencia específica en FELAN. Mira, dice, la hija de María la atienden en San Juan de Dios, ¿ves? Sí, es lo que yo decía. Y para movernos allí para que la vean. Pero ya te digo que no es tanto, o sea, que pueden hacerle directamente un seguimiento, aunque tú estés en Canarias, y ir allí a hacer un viaje y la ven y ya está. Y os volvéis a ir y así. Y en Madrid, pues lo que te decía Mónica, hay la posibilidad de que vuestros médicos pidan esa derivación a genética y psiquiatría, ¿es, no? Es Genética, era genética y enfermedades salud mental. raras. Y ahora no sé cómo, no sé cuál es el nombre. Lo tengo por ahí ¿Enfermedades raras se apuntado. llama ahora? Lo tengo por ahí apuntado. Lo busco y os lo Perdón, digo. estoy quedando fatal porque es mi hospital, pero yo sé que era genética y salud mental y ahora he debido cambiar de nombre. Puede ser. Pero bueno, que ahí tampoco es que tengan mucha experiencia todavía, porque yo creo que por lo menos cuando hace un poco menos de un año que me dijo Mara que se había creado para nosotros, o sea, que se había puesto en Mm, marcha para mm, FELAN, mm. y apenas tenían niños que estuviesen yendo todavía, entonces no habían Sí, visto pero por eso, muchos. porque tampoco sé muy bien la derivación cómo es. Ujú. Y Y mira, perdonarme, de os hecho, agradezco mucho todas las respuestas que me estáis dando porque nos ayudan un montón. Con respecto a lo que comentabas también, normas de la residencia, de intentar pues que se consiga, que se haga ese diagnóstico, ¿no? A más gente, es una de las cosas en las que a mí también me gustaría colaborar de alguna manera. No sé si tenéis alguna experiencia previa que hayáis hecho en alguna comunidad autónoma donde, claro, a mí se me ocurrió pues empezar por las familias que están diagnosticadas como TEA y hacer a lo mejor hay algún tipo de labor de
información. No sé si hay alguna experiencia de esto o... No, la verdad es que no hemos hecho todavía una labor, pero sí podría ser a través de asociaciones TEA, pues intentar informar a las familias. A las residencias ya es más a nivel de las comunidades autónomas, que son las que las gestionan, porque muchos de ellos ni siquiera están ya con la familia o tal, pero a nivel de niños y demás sí que sería hacer una campaña con asociaciones TEA, ponernos en contacto y decirles, pues si queréis, damos una charla y os explicamos para intentar conseguir que se vaya haciendo diagnóstico. Es verdad que se supone que es la tercera causa más prevalente dentro del trastorno espectro autista, ¿no? De tipo genético. Bueno, es que se supone que puede estar detrás del 2% de los casos de TEA con discapacidad, que son un montón, o sea, como única causa monogénica. Ujú. Entonces sí que es interesante informar a la gente que tiene niños con trastorno espectro autista y retraso en el desarrollo, pues para que hagan pruebas genéticas. Además que si no sale el nuestro saldrá otro casi seguro, porque ahora cada vez hay más y van saliendo, o sea que sí, sí es una labor Sí, importante. intentando hacer algún eso, o sea, paneles dirigidos o... Ujú. Mira, Sonia, también te contestaba Itxaso que en Vizcaya van al Hospital Clínico de Cruces, que hay un médico especializado en enfermedades raras. Y a María le hacen su seguimiento, además con psicóloga y neuropediatra. Entonces, pues bueno, son otras opciones. Yo sé que desde luego, o sea, yo si fuese tú me tiraría por lo que ya está hecho. Si ya hay un canal abierto, el San Juan de Dios es muy bueno y puedes tirar por ahí para hacerlo más fácilmente, ¿sabes? Contactar con esta familia, con María y, y ver cómo lo han hecho ellos para intentar tocar las mismas puertas y que vaya más rápido. Yo es lo que haría. Eh, bueno, dice Ezequiel que se hizo una campaña con bastantes fondos para dar un empujón de diagnóstico. Sí, eso sí, o sea, ayudar con el diagnóstico, que dimos ayudas al Hospital de la Paz también para que se hiciese diagnóstico y luego esto fue con Auchan, con Alcampo, que nos dio, o sea, nos dio visibilidad para conseguir que llegase, pero ya hace bastante tiempo y es verdad que no hemos vuelto a hacer así nada. Y yo creo que quizás una campaña más dirigida hacia el trastorno espectro autista sería más fácil. También tiene que ir unido de que luego en las comunidades autónomas hagan las pruebas, porque si tú haces mucha campaña y luego la comunidad autónoma no ofrece las pruebas, pues a las familias les pones en un brete, ¿no? De tendría que hacer esta prueba. Norma, y que las familias quieran, ¿eh? Porque hay muchos que se conforman con lo que les dicen y ya está, y no quieren Sí, meterse en más líos. eso es verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que ahora tenemos Yo, una oportunidad muy, muy grande en el tema de la terapia génica, ¿sabes? El hecho diferencial de que no es lo mismo tener el trastorno espectro autista o tener el síndrome de Phelan-McDermid porque tienes un punto más de esperanza en que esto pueda cambiar o mejorar, quizás eso, curarse hay que si es muy reforzarlo, pequeñito y sí. ahí es Reforzarlo con donde, algo así, sí, sí, bien. sí, yo Pero creo si que no ahí es, a veces es complicado. es el motivador que puede hacer que familias que están ahí como, bueno, ya lo tengo esto superado, tiene autismo y no quiero saber nada más, pues se Eso, lancen a ver si es otra cosa, ¿no? Sí. sí, eso. Mm. Tenemos que hacer algo así. Nos lo apuntamos para desde la asociación moverlo y con la ayuda de todos los delegados de las zonas y demás, pues intentar contactar con las asociaciones de autismo e intentar Sí, o las simplemente pruebas y demás. en los sitios donde van a terapia, por ejemplo, donde va María a terapia, sería interesante porque hay muchísimos niños con autismo o sin diagnosticar Ujú. y bueno, pues se les podría dar Podemos- esa a lo información. mejor podemos hacer algún tríptico si queréis y eh, pasaros a las familias, repartir unos pero bueno, cuantos por familia interesante. para que los vayáis dejando, ¿sabes? Con Sí, ese tipo de información, ¿sabes? eso, ¿Tu hijo tiene trastorno espectro autista? ¿Sabes sí. que el 2% de los casos, ¿sabes? Ujú. Un Sería poco así, interesante, ¿sabes? sí. Llamativo tal, y ¿sabes que estamos ya con un Ujú, ensayo clínico que puede solucionar sí. alguna de las cosas? No sé, ¿sabes? Un poco, y con eso llamar la atención y sí, podemos hacer algo de eso. Yo lo propongo en junta directiva y bueno, pues lo intentamos poner en marcha, a ver. Fenomenal. Yo Gracias.
Lo agradezco mucho y de verdad contar también conmigo, que ya os digo que llevo poquito en esto, todavía no sé mucho, soy una novatilla, pero sí que contar también conmigo para todo lo que podamos hacer. No sé en otras comunidades autónomas cómo va, pero yo aquí por lo que estoy viendo y hablando con profesionales y tal, dicen eso, que el tema del TEA que está aumentando de manera exponencial, me imagino que en otros sitios será similar. Y bueno, pues todo lo que se pueda hacer en los ratitos que tengamos, pues creo que será bien para todos, ¿no? Cuantos más seamos, pues mejor. Fenomenal, muchísimas gracias, Sonia. Y a ver, no sé si me deja alguna cosa por aquí. La idea de las residencias es solo una muestra de sangre y el ok de la familia. Claro, sí que en realidad no es tanto, pero bueno, y cuando no hay familia tiene que ser la propia comunidad autónoma, que seguramente sea la que les tenga tutelados, la que quiera hacer esas pruebas. María dice muchas gracias por todo. Y bueno, pues yo creo que no tenemos nada más, Mónica. Muchísimas gracias. Pues muchas A ver qué me han dicho. gracias. Nos vemos en los encuentros de la tercera fase. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias a vosotras. Y eso, súper interesante también el espacio del Felanauer. Y con las ideas estas nuevas que vais teniendo, nos vais contando también. Vale. Ahí ¿Vale? estamos dispuestos a ayudaros siempre que podemos, así que ya sabes, Mónica, lo que necesitéis. No he dejado el correo en la presentación, pero bueno, lo pongo aquí en el chat por si acaso. Y ya está. Vale, os dejo un poquito de tiempo para que lo apuntéis. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a vosotros. Y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por tu tesis. Gracias, gracias. Está bien también haber ya cerrado y depositado. No sé, esto no significa el cierre de investigar, pero sí de, en concreto, esta relación tan tortuosa con la administración universitaria ya está finalizada. Bueno, Bueno, chicos, pues pues nada, muchas un gracias, que abrazo. tengáis feliz domingo y Ahí, estamos en Chacho. contacto. Ah, está aplaudiendo, creía que estaba levantando la mano. Son aplausitos. Bueno, aplauso, aplauso. Es una crack, Mónica. Que tengáis buen día. Muchas gracias. Igualmente, buen día a todos. Gracias. Chao. Hasta luego.